Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 22. No había pasado mucho tiempo desde que Shirou conoció a Rory Mercury, pero ya entendía que era de esas personas que se divertían bromeando con los demás. La sonrisa apenas disimulada en sus labios dejaba poco espacio a la imaginación, al igual que su forma de inclinarse hacia adelante con una mirada traviesa. Y Kayla y Tuka lo hicieron todo demasiado fácil, ya que casualmente llegaron a tiempo para escuchar los comentarios de Rory. Shirou se pellizcó el puente de la nariz, dejando en suspenso la evaluación de peligro de Rory, ya que no les había mostrado mala voluntad ni a él ni a su grupo tras el combate inicial. Además, Rory podía aprender más sobre la organización de los apóstoles, los dioses y la estructura política del mundo actual que ser demasiado cauteloso con ella. «Te pasas de la raya, apóstol Denbroy», gritó Kayla, echando espuma por la boca y levantando el arco al aterrizar frente a Shirou. Su ágil figura temblaba de pura indignación hasta el punto que las hojas que formaban su vestimenta crujían. «Ese sí, ¿cómo te atreves a decir esas palabras?». Tuka gritó nerviosamente para apoyar a Kayla, pero se escondió detrás de la espalda de Shirou cuando Rory la miró. Un león de papel. Eso era, aunque era joven en años élficos. Kayla no tanto. No solo era una adulta modelo de 20 y tantos años, según las figuras humanas, sino que también era una experimentada cazadora de elfos. El maná verde zubaba sobre su flecha dentada, con los dientes apretados. «Oh», aplaudió Rory, saltando del cadáver del dragón y aterrizando con su vestido gótico lolita ondeando al viento. ¿A los abrazaárboles les ha salido el coraje de apuntarle con sus armas a un apóstol? Seguro que sabes lo que eso significa, ¿verdad? Kayla se estremeció y miró a Shirou en busca de apoyo, pero él era un amante de la paz. Las peleas que podían evitarse, debían evitarse. Kayla encontró a Shirou sacudiendo la cabeza para disuadirla de una mayor agresión. Se transmitió de un modo un poco diferente. «Considérate afortunado, asqueroso sanguinario». Kayla lo fulminó con la mirada, guardando su arco a regañadientes. «Nuestro apóstol demuestra magnanimidad y misericordia, o desatará su luz dorada sobre ti también». «¿En serio?». Rory se humedeció los labios, demasiado ansiosa por poner a prueba su temple otra vez. Shirou no se perdió la forma en que los ojos de Rory brillaron de emoción hacia él, ni la forma en que sus manos de repente agarraron su hacha como una colegiala emocionada. Cubriendo la boca de Kayla antes de que pudiera decir algo más en su honor, Shirou le dio una palmadita a Tuka en la cabeza por su esfuerzo y le dijo un rotundo no a un Rory que hacía pucheros. «TCH». Rory chasqueó la lengua. «Orejas largas. Todos veganos». «Ah, tengo un chiste». «No quiero ni oírlo», dijo Shirou con seriedad, pero no pudo evitar soltar su opinión de chef. «Y como carne. Se puede cocinar muchísimo con ella». «¿Un elfo que come carne?». Rory arqueó las cejas sorprendida, lanzando a Kayla y Tuka una mirada sugerente. Se hunde aún más en la verdadera oscuridad de Denbroy. «Ah, pero sí, el chiste». Shirou suspiró. «¿De verdad que no? Un vegano y un vegetariano compiten para ver quién muere primero bajo mi hacha. ¿Quién gana?». Rory sonrió mientras Kayla la fulminaba con la mirada y Tuka se escondía detrás de su compañera elfa. «Lo haré», se quejó Kayla. «Qué mono», pero no, le guiñó un ojo Rory. «La respuesta es la sociedad. Por eso los elfos se extinguieron en focos de locura». «Perra». Kayla se estremeció de ira, tan furiosa que el arco se le quebró al agarrarlo. En respuesta, Rory le dio la espalda, retando a Kayla a atacar. No bromeaba sobre lo que significaba apuntar con un arma a un apóstol que representaba a un dios. Rory ya se estaba moderando, pero un ataque justificaría una represalia. Enfurecida o no, no es que Kayla fuera tonta. Tuka colocó una mano sobre los hombros de Kayla, y la elfa mayor dejó de lado a regañadientes su intención asesina. «¿Qué hacemos con el cadáver?», preguntó Rory en voz alta, dirigiéndose a Shirou mientras observaba los restos del dragón. «¿Me estás preguntando?», dijo Shirou. «Lo mataste. El botín es tuyo, ¿no?». La lógica de Rory era sensata. El botín le corresponde al vencedor. Era una práctica común. Aunque deberías aprender a proteger tu casa de los ladrones, es un cadáver de dragón. Lo tendré en cuenta.
Shiro asintió, pero Rory no había terminado. De hecho, parecía un poco avergonzada al mencionar el tema de los ladrones. Las sombras se retorcieron bajo Rory como si la consolaran por haber hecho lo correcto. Rory lo fulminó con la mirada, sintiéndose injusto. No era mi intención, pero el asunto se me escapaba. La sombra se inquieta, gruñó Rory antes de señalar la mitad superior del dragón. Disculpas, pero he cobrado mi parte por proteger lo que es tuyo. Ahora que Shiro lo observaba más de cerca, al dragón le faltaba un ala entera. El tamaño por sí solo no debería haber sido humanamente posible para que Rory pudiera cosecharlo sola en tan poco tiempo. Y lo que es más importante, ¿dónde lo guardaste? Shiro no podía comprender cómo Rory lo había hecho tan perfectamente. Por supuesto, Shiro tuvo que lidiar con el cadáver del dragón antes de que otros magos pudieran siquiera pensar en codiciarlo. ¡Qué tontería! ¿Por qué lo guardaría? Rory ladeó la cabeza, señalando la sombra que había debajo. Lo ofrecí como sacrificio a nuestro Señor y Salvador Enroy. ¿Podrías hacer eso? ¿Eso era realmente una opción? Shiro no tuvo más remedio que detenerse y reflexionar. El cadáver del dragón era demasiado grande, e incluso con una espada matadragones, la molestia de destruir los pedazos para que no los usara era una tarea demasiado abrumadora. La sangre se derramaría por todas partes, y era probable que se quedara sin energía mágica antes que nada. Esto ni siquiera consideraba si aparecía otro mago. Pero si fue un dios el que hizo la limpieza, ¿quién más podría ser más competente? El ala faltante fue prueba suficiente, ¿verdad? Reuniendo los hechos, Shiro abrió la boca ante la solución más conveniente. ¿Qué te parecería sacrificar todo el dragón a tu dios? Le preguntó a Rory. Los ojos de Rory brillaron mientras las sombras le susurraban con entusiasmo. Enroy está complacido. Te ofrece su ayuda. No ha probado la carne de dragón en milenios y, como muestra de gratitud, está dispuesto a concederte un estatus honorario en la Casa de la Guerra. De la sombra de Rory, una mano oscura se levantó hacia Shiro para estrecharle la mano. No. Las expresiones de Tuka y Kayla decayeron mientras derribaban a Shiro. Enroy no robaría ni contaminaría aún más a su apóstol delante de ellos. Tranquilo ahora. De regreso con Itami, vio a Kuribayashi ahogar un grito mientras Kurokawa le realizaba un control médico. Para aliviar el dolor, Kurokawa tomó el botiquín de emergencia y le administró la dosis más alta de analgésico que tenía a mano. A Kuribayashi no le alivió mucho, así que Kurokawa tuvo que enrollar otro trozo de tela y le indicó a Kuribayashi que lo mordiera. El dolor podría disminuir un poco si Kuribayashi se concentrara simplemente en apretar los dientes. Sin embargo, las cosas estaban lejos de ser buenas. Mari frunció el ceño, inclinada sobre la pierna izquierda de Kuribayashi. Es peor de lo que parece. Ella lo empujó suavemente con un dedo, pero incluso eso provocó un gemido. Con solo sentirlo, la carne y el hueso están destrozados. Si le quitamos la bota, probablemente le arrancaremos todo el pie y la haremos sangrar. Ni siquiera sé si la cirugía reconstructiva pueda siquiera empezar a ayudar en esto. Kurokawa se apartó, secándose el sudor que le cubría las cejas con un brazo. Señalando a Kurata, Mari le puso un paño extra en las manos y una tira de cierre. Aprieta el torniquete y pon uno extra. Sigue sangrando por el zapato. Tienes que cortarle el flujo de sangre antes de que sea anémica. Es mejor perder un pie que una vida, dijo. Las pupilas de Kuribayashi se dilataron y sus manos temblaron ante la noticia. Kurata se estremeció con sentimientos encontrados. El peso de los objetos en sus manos parecía aumentar. En la creciente oscuridad, una voz ofreció una solución desesperada. ¿Existe la magia curativa?, preguntó Itami con cautela. Tenía sus sospechas, pero el bienestar de su camarada era más importante que la confirmación. Si la ciencia y la medicina no pueden resolver el problema, entonces ¿qué pasa con el inexplicable? El inexplicable cráter en la distancia, sumado al Toyota volador, las brujas vudú y las maldiciones llevaron la credibilidad al culo. Itami miró primero a Kato y Lelei, pero los dos negaron con la cabeza. Naturalmente, la dama que sostenía la lámpara azul fue entonces atacada. Haciendo una mueca, Gray se aferró con fuerza al dobladillo de su falda, pero despertó su coraje. ¿Puedo echar un vistazo?
ofreció, encorvándose ante el ambiente sombrío. Aún albergaba muchas preguntas sobre la naturaleza moderna de los habitantes de este mundo, pero no tuvo más remedio que posponerlas para contemplar la atmósfera. Podía percibir el ambiente con bastante facilidad. Era una habilidad que ella y muchos otros individuos socialmente torpes perfeccionaron durante años como personas marginadas. Arrodillándose junto a Kuribayashi, Gray hizo un diagnóstico rápido antes de fruncir los labios y contener la respiración. Lelei y Kato miraron a Gray con cierto grado de expectativa, pero se quedaron con ganas de más. Lo siento, dijo Gray, desanimada, aferrándose a Ad mientras sus mejillas se sonrojaban. No me especializo en técnicas curativas. Kuribayashi y los demás sintieron que les habían cortado el hilo, pero en realidad no había nada que hacer. Sin embargo, el análisis de Gray no carecía de fundamento. Para Lelei y Kato, significaba que todo un sistema de magia dedicado a la curación también existía en el conocimiento de estos desconocidos. Quizás incluso más. ¿Y qué hay del otro mago?, preguntó Kato en voz alta. Los demás se animaron al recordar a Shirou. Bueno, tal vez. Gray no podía garantizarlo al pensar en Shirou, pero tampoco se atrevía a descartarlo todo. Se le ocurrió la idea de buscar en la esfera de realidad de Shirou un objeto adecuado, pero la descartó al considerar el control que Shirou tendría sobre su propio mundo interior. Ahora permitía la entrada de otros mediante restricciones y mecanismos en su designación de sellado, pero nada sería siempre seguro. Además, no fue su decisión tomarla. Maldición, tosió Itami para volver a llamar la atención, y no le quedó más remedio que controlar los daños. Tenemos que regresar. Este nivel de heridas no se puede curar ni dejar así. Kurota, ¿en qué estado están los vehículos? La única razón por la que Itami debió preguntar fue por el Toyota volador que se había estrellado. Sorprendentemente, de todos los vehículos de la unidad, era ese mismo Toyota el que estaba en mejores condiciones gracias a la habilidad de conducción de Arturia. Nos estamos quedando sin combustible, pero tenemos bidones adicionales en la parte trasera, dijo Kurota. Bien. Necesito que lleves a Kurota. Comprendido. Marnie, llamó Itami, mirando a Kuribayashi. Ayúdame a cargarla. Entendido, pero primero déjame hacer una férula. Furukawa rebuscó entre las herramientas médicas y se puso a trabajar antes de que Itami pudiera responder. Tiene el pie resbaladizo. No podrá mantener su forma si le aplicamos presión. Hagan lo que deban. Todos prepárense. Voy a avisarnos por radio. Itami desactivó el dispositivo de comunicación de su chaleco de combate. Kato levantó una mano mientras Lelei miraba todo con ojos inquisitivos. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó Katon. Itami tarareó y respondió con la mayor sinceridad posible. No lo sé. Me gustaría que siguiéramos viajando para hablar más, pero ya no parece probable. Qué lástima, ¿verdad, señorita Gray?, se lamentó Kato. Gray parpadeó y lanzó una mirada molesta de protesta al anciano por volver a centrar la atención en ella. Ella no dijo nada y fingió que no escuchaba. Así son las cosas, murmuró Itami antes de encender la radio. Tendré que contactar con la rama principal junto a la colina Alnus y reunirme con las demás unidades de exploración más al sur, pero puedes unirte a nosotros si quieres. Itami extendió una invitación a Kato y Lelei, pero pronto se encontró frunciendo el ceño. ¿No responden?, murmuró Itami, mirando al horizonte lejano, al sur de un denso follaje. Quizás sí. ¿Dijiste sur? Shirou llegó. Tenía las orejas alerta y su expresión se endurecía a cada segundo. Él, Tuka, Kayla y Rory acababan de regresar, y por un instante, Gray respiró aliviada. Estaba a punto de alcanzar el límite de su ansiedad social y quería retirarse cuanto antes. Itami frunció el ceño ante el cambio en la expresión de Shirou. Sí, respondió Itami. ¿Qué hay de eso? Aunque Shirou podía ver el problema con Kuribayashi, no tuvo más opción que cambiar las prioridades ya que ya había escuchado suficiente fuera del alcance del oído. La segunda puerta estaba en el sur. Reine se paró frente a la puerta con una indiferencia mesurada, como se esperaba de alguien de su posición, pero la cruda realidad era tal que preferiría morderse las uñas con frustración. La estúpida Sofía Ri.
Con los brazos cruzados, Reines miró fijamente a todos y cada uno de los nuevos magos que pasaban por la puerta que estaban afiliados a la familia Sofía Ri. Su mirada presionó a muchos de los que estaban más abajo para que agacharan débilmente la cabeza, pero eso hizo poco para aliviar su fastidio. Como era de esperar, el jefe no estaba lejos de sus lacayos. Tan grosero como siempre, lo veo. Un hombre le habló a Reines, imitando su comportamiento paso a paso mientras aparecía por la puerta. Bram Noadarre Sofía Ri, sucesor del señor del departamento de evocación espiritual y la mayor espina en el costado de Reines. Era un joven apuesto, pelirrojo, con una mirada estúpida que no le sentaba bien a un hombre de su carácter irritante. Las damas lo llamaban encantador, refinado y con un férreo sentido del deber, palabras que lo encasillaban en la élite, pero Reines sabía la verdad. Bram, de verdad que tu cara de zorro todavía me da asco. Reines lo miró con desprecio. Bram sonrió con picardía, sin dudarlo. ¿Soy yo el astuto? ¿O es la señora el mello y la que se molestó por no poder formar un monopolio? Nada personal. Reines finalmente explotó. No sabía cuánto tiempo lo había estado conteniendo, pero ya no había razón para contenerse. Shirou debería haberle avisado de la llegada de Sofía Ri antes de que tuvieran la oportunidad de hacer lo que quisieran en su ausencia. ¿Crees que no me molestaría después de que destruyeras el campo delimitado que mandé crear a mi familia? Se quejó Reines. Si hubiera podido atravesarle el rostro digno a Bram sin represalias, lo habría hecho. Estamos prácticamente a la intemperie. Vamos, ninguno de los dos es tan ignorante. Se burló Bram, consciente de las intenciones de Reines. Por muy amable que le digas a la torre del reloj que el mello hoy está preparando el terreno para la llegada de otros magos, aún eres demasiado joven. Es ingenuo pensar que yo o cualquier otra familia permitiríamos que una sola familia dictara unilateralmente el dominio de un campo delimitado compartido. Reines rechinó los dientes, pero no tuvo tiempo de refutar. El dueño de un campo delimitado suele ser el que más se beneficia de sus dominios. ¿Crees que Sofía Ri le daría semejante ventaja a la familia que mandó matar a mi querida hermana menor? Preguntó Bram con estoicismo. Sí, malas relaciones. Como si Reines necesitara que se lo recordaran. Reines se mordió la lengua, consciente de que era inapropiado para su posición discutir abiertamente, pero seguía furiosa. Para cuando regresó, los nodos del campo delimitado habían sido desenterrados y profanados, dejando patrones geocéntricos en el suelo que recordaban a círculos mágicos destruidos. Todo su duro trabajo y un contrato con los elfos y los hombres bestia era lo que quedaba. Un mundo dentro de otro mundo, es prácticamente inaudito, reflexionó Bram en voz alta con ojo crítico. Sobre todo uno donde la energía mágica ambiental denota que la era de los dioses aún no ha terminado, es una mina de oro en el sentido más estricto. Reines, irritada, fingió que ni siquiera había escuchado las palabras. Vamos, ¿dónde está tu guardián?, preguntó Bram, con una vena palpitante en la sien de Reines. Al menos ese hombre tiene la cabeza bien puesta. Cómo deseaba Reines poder reventarle la cabeza a Bram ahora mismo. Trima estaba a punto de esperar la confirmación. Sea como fuere, la más extraña de las anomalías pronto hizo reflexionar a todos los que estaban en la puerta. Magi dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró hacia arriba en una sola dirección, incluso Reines y Bram. Ambos se quedaron perplejos ante un ruido creciente y distintivo. Era un ruido al mismo tiempo familiar y desconcertante. El sonido de varios motores resonó en la distancia, más allá del follaje. Reines y Bram se miraron el uno al otro. Maldito seas, Bram. Incluso destruiste las propiedades de ocultación del campo delimitado. La puerta está expuesta. No hay necesidad de señalar con el dedo, solo tenemos que impedir que se acerquen. Además, a la intemperie. Estamos en un bosque. Te odio. Gracias por leer. Y gracias a mi nuevo mecenas, Xavi. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía siniestra. Para quienes preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Por anunciar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros.
Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon, quitar guión en el enlace. Reflexión del diario de un superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 23. Era un mundo completamente nuevo más allá de la puerta, y eso quedó claro desde el momento en que las fuerzas de la JSDF entraron en la base avanzada de Al-Nusil. La serenidad de un cielo nocturno claro y las estrellas brillando más allá de la neblina de la contaminación lumínica crearon una estética cada vez más rara en la Tierra. Presionando su casco hacia abajo, un militar vigilaba su unidad mientras ajustaba los binoculares que llevaba alrededor de su cuello. Su nombre era el oficial Shiva de la Brigada de Infantería Mecanizada de Japón, y lideraba un equipo de reconocimiento especializado que recorría los alrededores de la colina Al-Nus para asegurar el perímetro. Su misión era disuadir a los lugareños de las hostilidades mediante una potencia de fuego y una fuerza abrumadoras, sin recurrir al fuego letal a menos que las circunstancias lo impidieran. Algunos lugareños estaban locos no en el sentido de que carecían de racionalidad, sino en el de que consideraban el honor en un nivel superior. Un ejemplo fueron los guerreros de sangre caliente de la antigüedad que quedaron escritos en la historia y que eligieron la muerte antes que la sumisión, como los vikingos y su creencia en el Valhalla. Este nuevo mundo estaba ambientado en un periodo medieval, y tales creencias eran inherentes a los mejores ejércitos premodernos. La masacre en la colina Al-Nus y los hombres que subieron la colina sin importar el número de muertos aún permanecían en la mente de Shiva. La noción de que las armas blancas podían predominar sobre las armas calientes en las mentes de los lugareños era un asunto que debía ser desmentido para permitir conversaciones diplomáticas adecuadas. De hecho, nadie escucha sin una fuerza adecuada, más aún cuando la fuerza está tan severamente inclinada hacia un lado. Shiva levantó sus binoculares y examinó el camino mientras asomaba la mitad de su cuerpo fuera de un jeep militar. Al no notar ninguna anomalía, Shiva se sentó de nuevo en el asiento del pasajero y sacó una radio con una frecuencia marcada. Aquí el equipo Alpha, avanzando, informó Shiva con un zumbido estático desde el otro lado. La única torre de señales en este mundo era la que se instaló apresuradamente en la colina Al-Nus, por lo que la recepción seguía siendo bastante deficiente. Sin señales de anormalidad, avanzando hacia la región boscosa. Guerra en la jungla. El follaje de los árboles oculta a posibles asaltantes, mientras que las densas zarzas y las raíces rígidas dificultan la movilidad. La densidad de la vegetación también restringe el uso de vehículos blindados. La región boscosa era el último lugar que Shiva y su unidad tenían que investigar y establecer un perímetro. Por muy tedioso que fuera el combate en la jungla, las mismas desventajas podían aprovecharse como ventajas si sus fuerzas las ocupaban primero. Claro, eso suponiendo que el bosque estuviera despejado. Proceder. El tono rígido que resonó en la radio de Shiva dio la orden de dar luz verde a la exploración de la expedición en la región boscosa. Sin intención de adentrarse demasiado en el bosque, Shiva y su unidad solo tenían la tarea de asegurarse de que el bosque dentro del perímetro de Al-Nusil estuviera seguro. Sin hacer alarde, la unidad de Shiva hizo precisamente eso. Las tropas terrestres registraron cuidadosamente la zona mientras los vehículos militares realizaban pequeños barridos donde los huecos entre los árboles les permitían acceder. ¿No hay nada en los árboles?, preguntó Shiva, observando cualquier posible punto estratégico que pudiera tomar un enemigo. Ninguno, respondió un soldado raso. Raíces de árboles ahuecadas. Vacío. El infrarrojo solo muestra animales pequeños cercanos. Entonces la zona quedó despejada. Shiva se relajó al imaginarse regresando al cuartel donde el gobierno patrocinaba la exploración militar con una cantimplora de verdad, no solo con raciones. Coloquen marcadores y nos marcharemos en cuanto terminemos, dijo Shiva antes de mirar a su teniente. ¿Hay alguna novedad sobre el informe de la tercera unidad de exploración? Negativo. Se quedaron en silencio un rato después de decir que se toparon con una aldea destruida por un señor dragón. Pasó un pequeño silencio, los dos hombres se miraron el uno al otro con sentimientos encontrados de asombro y emoción. Este sí que es un mundo nuevo, ¿verdad, capitán? Es incluso de fantasía, susurró el teniente. Menos mal que tenemos armas.
Empecé a dudar de nuestro poderío militar después de ver ese video de nombre clave, Arthur. Eran solo efectos especiales, ¿verdad, capitán? Si la magia de este mundo es tan poderosa, vamos a necesitar equipo más potente. Shiva se estremeció al pensarlo, pero negó con la cabeza. Nombre clave, Arthur es un caso especial. Todos los demás lugareños que hemos conocido no han mostrado ni de cerca la potencia de fuego de Arthur. Y creo que eso es bueno, ahora date prisa y ayuda a terminar con esto. La cantina sirve katsudon esta noche. El teniente asintió y se apresuró a ayudar a colocar marcadores en el área para indicar a sus aliados que habían explorado esa ubicación y que era seguro viajar. Los marcadores no tardaron mucho en instalarse, solo un par de estacas con una cinta de color adherida a la parte superior para llamar la atención. Al reunir a su unidad, Shiva subió a un jeep militar y pidió la retirada de la unidad. Fue de regreso a la colina Alnus cuando Shiva notó una discrepancia en el follaje del bosque. Donde las hojas gruesas ayudaban a bloquear la luz, había una zona repentina por la que la luz se filtraba para iluminar una piedra peculiar que a Shiva le resultaba inquietantemente familiar. Frunciendo el ceño, le hizo un gesto a su chofer para que redujera la velocidad antes de levantar los binoculares alrededor de su cuello solo para asegurarse de que estaba viendo las cosas bien. Un segundo después de hacerlo, no tuvo más remedio que actuar. Espera, para. Shiva ordenó a la unidad que se detuviera, rápidamente tomó su radio y llamó. Equipo Alfa a la base. Una pausa momentánea llena de estática resonó en los oídos de Shiva mientras esperaba que sus palabras fueran recibidas. Había cambiado la frecuencia de radio del oficial supervisor a la frecuencia de comando directo. Los protocolos establecidos en el Nuevo Mundo dictaban la frecuencia con la que solo se debía ser contactado en caso de descubrimientos urgentes o emergencias que requerían las órdenes de un superior. Habla el coronel Miyagi, informe oficial. Shiva no se anduvo con rodeos. Hay otra puerta, señor, dijo Shiva, llamando a otros de su unidad para verificar sus afirmaciones. ¿Otra puerta? La voz del coronel Miyagi sonaba cada vez más perpleja, antes de endurecerse cuando otros miembros de la unidad confirmaron el avistamiento. Afirmativo. Está sobre el follaje de los árboles en la cima de una colina estrecha, detalló Shiva con creciente seriedad. Sabiendo que las puertas conducían a otros mundos, muchos científicos deseaban analizar sus propiedades y funciones. Esta nueva puerta podría confirmar la hipótesis de que no todas las puertas conducen a la Tierra, sino quizás a otro plano de la realidad. A juzgar por la densa vegetación y el repentino silencio en los alrededores, la nueva puerta daba la impresión de estar enterrada en el tiempo, olvidada y oscurecida por el follaje. Deberíamos investigar, sugirió Shiva. La respuesta fue inmediata. Negativo. Mantenga su posición y espere nuevas instrucciones. Entendido. Shiva esperaba que la respuesta fuera así. El coronel Miyagi debía estar contactando a la oficina militar y, desde allí, esperando una decisión del gobierno. Suspirando, Shiva se echó hacia atrás y mantuvo sus ojos fijos en la puerta mientras esperaba. Probablemente pasarían un par de minutos antes de que se pudiera llegar a una decisión. Los burócratas armarían un alboroto con la nueva información. Ya era un caos, pues otros países del mundo afirmaban que Japón monopolizaba el acceso y los nuevos recursos de la puerta. Sumado a las revelaciones, las teorías conspirativas y el descubrimiento de Excalibur en el otro mundo, las tensiones globales se estaban volviendo cada vez más tenues, incluso con los estados aliados. Otra puerta significaba más posibilidades, y considerando la falta de potencia de fuego en este mundo, el ejército de Japón podía establecer un perímetro alrededor de la segunda puerta y monopolizarla también. Se trataba de un caso de vecinos que tenían el ojo puesto en el oro en manos de un igual que no podía esperar protegerlo de los intereses de todos. Si ese oro se convertía repentinamente en diamantes, el consiguiente dolor de cabeza sería algo con lo que tendrían que lidiar los políticos japoneses. De todos modos, no era asunto de Shiva pensar en ello. La luz verde para investigar con cautela 15 minutos después también era una orden esperada. Confirmando el nuevo imperativo, Shiva comenzó a dar órdenes y a organizar su unidad hacia la puerta.
El presupuesto de la unidad era limitado, pero Shiva aún poseía 3 vehículos Striker en caso de hostilidades, y la infantería estaba equipada con rifles de asalto y armas de mano. Considerando que el enemigo promedio eran los que vestían la antigua Legión Plateada, las armas de fuego de Shiva eran básicamente excesivas. Al menos, así solía ser. La aparición de Arthur lo cambió todo con la noción de magia letal que el mundo moderno no podía comprender. De ahí el aumento en el despliegue de armas de fuego. Teniendo en cuenta que no se sabía que Arthur estuviera cerca, la posibilidad de peligro era extremadamente mínima. No se suponía que nada resultara fatal ni pusiera en peligro la integridad de la unidad, pero las cosas no siempre salen según lo planeado cuando se encuentran variables desconocidas. Shiva entrecerró los ojos mientras sus orejas se animaban por el susurro de las hojas. Capitán, lugareños, advirtió el teniente de Shiva mientras miraba por los sensores infrarrojos. Hay al menos una docena o más de ellos observándonos desde los árboles. Nativos, reflexionó Shiva, mirando hacia el follaje ondulante. Un viento extraño soplaba por los alrededores y una sensación de aprensión lo invadía mientras Shiva deliberaba sobre si hablar o no. Los nativos de este mundo no contaban con infrarrojos ni avances tecnológicos que les permitieran ocultarse sin ningún propósito. Sin embargo, el riesgo de hablar abiertamente se presentaba en forma de nativos alarmantes que posiblemente blandían arcos primitivos. Nada que los vehículos blindados y los chalecos antibalas no pudieran bloquear, pero las puntas afiladas seguían siendo puntas afiladas. Reflexionando sobre ello, Shiva decidió intentar la diplomacia antes de recurrir a la violencia. Haciendo una señal a un banderillero para que avanzara, el soldado asintió antes de continuar. «Sabemos que estás ahí», declaró con valentía el soldado. Por un segundo, se hizo el silencio antes de que las hojas crujieran y personas con atuendos victorianos antiguos salieran con expresión de fastidio. Si les sorprendió ver uniformes y vehículos militares modernos, no lo demostraron bajo la mirada escrutadora de una joven rubia y ceñuda, y el joven que hacía oídos sordos a la joven. «Esto es tu culpa. Nunca confíes en una Sofía Ri. No fue algo planeado, pero los lugareños se parecen muchísimo. Deja de mirarme fijamente y mira el logo de sus uniformes. HNN». Los dos se quedaron en silencio, mirando la bandera japonesa cosida en los uniformes militares de Shiva y los demás. Ciertas implicaciones surgieron, pero ninguno de los dos pudo determinarlas, pero no tuvieron más remedio que tomárselas en serio. Ante la posibilidad de que Shiva y la unidad que lo acompañaba fueran del mismo mundo, el secreto de la magia sale a la luz. Con esa suposición, se debilita aún más el misterio moderno. «Siga el protocolo», dijo el hombre, decidiendo por todos mientras la mujer se cruzaba de brazos y resoplaba. Mientras tanto, Shiva no dejaba de observar a la gente que tenía delante. Rápidamente, notó cierta discrepancia al escucharlos hablar. Eso era inglés. Sonaba exactamente igual, y Japón no era inmune a las influencias occidentales. Se aprendía inglés en las escuelas, pero no tenía sentido que los lugareños hablaran el mismo idioma. La barrera del idioma fue uno de los obstáculos que la unidad de exploración tuvo que superar y... «Capitán, se acercan», advirtió el teniente. «No creo que sean amistosos». Sí, Shiva se dio cuenta de eso por el comportamiento de las personas frente a él y el destello de patrones en forma de circuito que brillaban sobre sus ropas. Shiva y los demás levantaron sus armas y apuntaron. «Alto, no te acerques más», advirtió Shiva sin éxito. «Quita los seguros», ordenó. «Pero capitán, las órdenes eran evitar el fuego letal». «Escúchame», insistió Shiva. Su instinto le decía que algo no cuadraba. La forma en que la gente parecía reconocer las armas de fuego y, sin embargo, seguía adelante imperturbable se debía a la ignorancia o a la confianza. Auge. Shiva aflojó el agarre que tenía su dedo en el gatillo de su arma cuando una bala silbó en el aire y golpeó a una de las personas cercanas en el muslo. ¡Arc, joder! La mujer de la capa se desplomó en el suelo, agarrándose la pierna sangrante mientras Shiva y los demás notaban la aparición de una energía brillante que había intentado defenderla demasiado tarde. «Y por eso eres de tercera», dijo con desprecio uno de los compañeros de la mujer caída. «Retrocede y pide que te curen».
Maldiciendo, la mujer caída se envolvió en una película protectora de energía para evitar que cayeran más balas. Shiva no lo dudó y disparó. El escudo alrededor de la mujer se quebró, pero se mantuvo firme. Ahora estaba claro para Shiva y los demás a qué se enfrentaban cuando energías similares comenzaron a surgir de los otros asaltantes. Usuarios de magia. El teniente de Shiva expresó lo que todos estaban pensando. Retírense, ordenó Shiva rápidamente. Reúnanse y retírense. No tenían ni idea de a qué se enfrentaban, y la indiferencia del otro lado era desconcertante. Más aún cuando los jóvenes aún no habían actuado ni pestañeado. Disparen si se acercan. Todos a los vehículos. Shiva comenzó a dar instrucciones. Disparó una ráfaga de balas dirigidas a la joven para distraer al enemigo mientras la unidad se organizaba. El metal líquido se movió automáticamente en defensa de la joven. El hombre a su lado se burló mientras señalaba con un dedo la unidad de Shiva. Gandr, murmuró el hombre. Una bala roja se formó en la punta del dedo del hombre y se disparó a una velocidad imposible de evitar. El teniente de Shiva fue golpeado en el pecho a pesar de intentar bloquearlo con sus brazos y equipo de combate. Sé capitán, la voz del teniente se hacía cada vez más débil, y todos los demás podían ver por qué. El casco se cayó, y la ropa del teniente se descolgó. La piel se desprendió y la sangre empezó a manar por cada poro. Se estaba pudriendo, su vitalidad se desvanecía a cada segundo. La piel se hundió, dejando al descubierto huesos y órganos que latían con rapidez. Shiva tragó saliva y corrió a apoyar a su teniente, pero los ojos del hombre ya estaban perdidos en la oscuridad. ¡Corre! Shiva dio la orden, palideciendo al ver que numerosas balas rojas comenzaron a formarse en las yemas de los dedos no solo del joven, sino también de muchos otros enemigos. La única que se abstuvo de tomar acción personal fue la joven rubia, que estaba demasiado preocupada mirando al joven. Shiva sintió que su columna se estremecía, sus nervios se deshilachaban mientras se le ponía la piel de gallina. Abran fuego. Striker avanza. Denles una paliza. Gritó Shiva. Tanques blindados y jeeps montados con ametralladoras comenzaron a desatar una lluvia de balas que lograron atravesar los escudos que desplegaban muchos de los enemigos, pero hubo excepciones. Mientras el eco de la pólvora y el olor a hollín llenaban el área, se oyeron golpes atronadores mientras el metal líquido se endurecía hasta convertirse en un acero impenetrable. Incluso los proyectiles perforantes se detuvieron, aumentando la densidad del metal líquido en un punto determinado. Al final, el metal líquido se acumuló y tomó la forma de una mujer de metal con traje de sirvienta. Su sentido común flaqueó cuando el exterminador de metal levantó una mano y la convirtió en una cuchilla dentada. Mientras tanto, el otro brazo se transformó en un mazo de metal. ¿Con qué carajo estaban lidiando? Como telón de fondo se disparaba continuamente una lluvia de balas rojas. Cúbranse en los vehículos, no se dejen alcanzar. Es un disparo de plaga. Shiva solo podía relacionar lo que veía con los ataques especiales que había visto en videojuegos y la cultura popular. Todos vieron lo que le pasó al teniente. Conductores, sáquenos de aquí. No me parece. Una voz suave pero elegante detuvo a Shiva y los demás mientras el joven se movía personalmente. Es en parte mi culpa, así que al menos debería rectificar una parte como heredero de Sofía Ri. Una energía mágica cuyo parecido y pureza otros no podían compararse se encendió alrededor del joven. Shiva lo sintió allí mismo. Inexperto contra la magia e incapaz de protegerse contra los misterios de los adversarios, él y su unidad iban a morir allí. A medida que la desolación creciente comenzó a invadir la moral de la unidad, una arena dorada y brillante iluminó de repente el área, y la luz dorada hizo su descenso. Gracias por leer. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía siniestra. Para quienes preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Héroe y Espada. Patreon.com/Varcasios. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Quitar guión en el enlace. Reflexión del diario de un superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.